Reciban un cordial saludo, profesora y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la obra A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Y comenzamos. Escritor y filósofo francés. Jean-Paul Sartre es un escritor y filósofo francés nacido en 1905 en París y fallecido en 1980. Célebre y repudiado al mismo tiempo por sus ideas existencialistas. Es autor de varios ensayos como El ser y la nada, 1943, o El existencialismo es un humanismo, 1946. Este existencialismo de Sartre está basado en la filosofía del existencialismo ateo. También escribió numerosos textos literarios en los que se despliegan con gran fuerza su filosofía y su definición de la literatura. La náusea, novela publicada en 1938, Las moscas, obra de teatro que ve la luz en 1943, y también Puerta Cerrada, editada en 1944. En 1964 rechaza el Premio Nobel de Literatura y publica Las palabras, una autobiografía sobre su juventud, también conocido por ser compañero sentimental de Simone de Beauvoir, escritora francesa. Sartre dejó huella no solo por su actividad como escritor, sino también por su compromiso político con la extrema izquierda. A Puerta Cerrada. El género de esta obra es drama existencialista, de especie de tragedia. Esta obra está basada en una obra teatral, primera edición, mayo de 1944, temáticas: víctima, verdugo, responsabilidad, libertad, prójimo, sufrimiento. Esta obra fue escrita en 1943 y representada desde 1944. A Puerta Cerrada es una obra de teatro que ilustra las teorías existencialistas. En ella Sartre pone en escena tres personajes encerrados en la misma habitación y obligados a convivir eternamente. Rápidamente se dan cuenta de sus diferencias y después observan en la mirada de los otros la imagen que ofrecen de sí mismos. Esta imagen es insoportable y a pesar de sus esfuerzos no consiguen huir de ella. Finalmente comprendemos que para Sartre el infierno son los demás, o más bien la forma en la que los demás nos ven. En esta obra de teatro, Sartre también insiste en los temas de la responsabilidad y de la necesidad de un compromiso político, que son para él las consecuencias directas de la libertad de la que el hombre se beneficia. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en los personajes. El primero es Garcín, periodista político. Garcín se presenta como un escritor comprometido, fiel a sus convicciones pacifistas. Cabe recalcar que, sin embargo, aunque eligió ser pacifista, se mantuvo fiel a esta elección hasta el final. Sin embargo, no quiere admitir esta verdad y hace gala de una mala fe permanente. No puede soportar la idea de ser un cobarde. Y para escapar de esa realidad, se ha construido un mundo hecho de excusas y pretextos. Sin embargo, sus tics textuales delatan miedo. Inés es consciente de sus malas acciones, ya réproba en vida por su homosexualidad. Tampoco se sorprende de estar condenada en muerte.
En su propia lucidez le permite ver con claridad la historia de los otros dos personajes. Sin ella, Garcín y Estelle podrían continuar mintiendo y olvidar el infierno. Sin embargo, Inés tiene debilidades que ella conoce. Se deleita con el sufrimiento de los demás y no puede soportar la soledad. Ama a las mujeres y a causa de esto no puede soportar la visión de una pareja heterosexual. Desea a Estelle, pero no tiene modo de poseerla. Es masoquista y busca que Estelle la ridiculice y lo humille. A pesar de que es consciente de cómo acabará su relación continúa probando suerte. Bien, ahora vamos con el tercer personaje, Estelle. Ella es muy superficial y le concede una gran importancia a su aspecto. Rechaza de plano la situación e intenta disimularla con su coquetería y sus expresiones ridículas. Estelle aún no se siente culpable ni responsable de su vida y cree haber seguido el camino trazado para ella. Ella se casó por necesidad. Asimismo, no logra comprender por qué se suicidó su amante, puesto que se había evitado todo el escándalo. A su modo de ver, esta lógica justifica todos sus actos. Finalmente, puesto que ninguna solución es factible, odia a ambos. Esta animadversión es una reacción inútil. No impide que Estelle tenga que asumir sus actos, sin poder refugiarse en la imaginación como siempre ha hecho. El cuarto personaje es el camarero del piso. Su función es utilitaria. A través de él descubrimos cómo es el infierno. Es un personaje simple que se sorprende de las ideas de los clientes sobre el lugar en el que se encuentran. Este personaje a veces es insolente, pero sobre es irascible y espontáneo. Más que voluntariamente malvado, pone la nota humorística en un universo trágico. Ahora les voy a presentar el acto de las escenas. Esta obra así se describe con 5 escenas. La escena 1 se encuentra Garcín conversando con un camarero que lo condujo a un salón estilo Segundo Imperio, sin espejos y sin ventanas. Escena 2. Solo en la habitación, Garcín camina, acaricia la estatua, se sienta, se levanta, llama al camarero y toca el timbre sin obtener respuesta. Escena 3. El camarero instala a Inés y le dice que todo lo referente a los cepillos de los dientes, la estatua y el timbre, le pregunta a Garcín, que ya está enterado, y se va. Escena 4. Estelle mira a Garcín, que no ha levantado la cara, y le dice: sé lo que ocultas con las manos, sé que ella no tiene rostro. Y Garcín responde que él no es el verdugo. Pregunta al camarero si espera a alguien más. Escena 5. Garcín dice que murió demasiado joven para haber realizado sus actos. Inés responde que no es justificación, dice que uno muere siempre muy pronto, muy tarde, pero la vida está ahí. No hay necesidad de parrillas, el infierno son nosotros. Estelle se ofrece a Garcín y él la rechaza porque no podrá amarla mientras Inés esté entre ellos. Estelle se precipita contra Inés con el cortapapeles y la golpea con rabia, pero Inés le recuerda que está muerta ya y es imposible lastimarla. Tendrán que estar juntos para siempre y terminan riéndose. Es mala, indujo a la muerte a su primo
y a Florencia, su mujer, es manipuladora. Análisis: la mirada del otro. Esta obra se centra en aquello que desnuda y muestra al otro la realidad del ser, y por ello la persona es condenada. Los protagonistas son sus propios verdugos y están condenados a escuchar los pensamientos del otro. Cada personaje depende del otro y no pueden abandonar el infierno sin el otro, incluso teniendo la posibilidad de irse. No pueden. Existe una condena eterna. Claves de la lectura de esta obra: la libertad y la responsabilidad. En esta el hombre es un ser capaz de reflexionar. Esta capacidad es la que implica responsabilidades. La primera es usar su libertad, o sea, hay que hacer elecciones. Estas acciones y actos son los que definen qué es el hombre y el sistema de valores con el que se relaciona. Está también la existencia con los otros. En esta los tres personajes dependen los unos de los otros. En realidad no son libres, puestos que están unidos eternamente. Al final de la obra, cuando Garcín tiene la posibilidad de huir del infierno, este se niega a hacerlo, ya que quiere convencer a Inés de que no es un cobarde, y la separación ya resulta imposible. Sin embargo, al leer esta obra acabamos por comprender que la convivencia resulta ser infernal, tan solo cuando las relaciones están basadas en la mentira y la hipocresía. Estas relaciones resultan complejas. Por un lado, Estel y Garcín podrían continuar su existencia sin preocupación si no tuvieran que enfrentarse a los sarcasmos de Inés. Por otro lado, si Estel y Garcín aceptaran la realidad tal como es, no hubieran tenido que sufrir la excesiva clarividencia de Inés. La tercera clave es la existencia frente a los otros. Dada la ausencia de espejos, es imposible contar con su capacidad de análisis personal. Hay que contar con lo que los otros piensan y con la idea que se hacen de nosotros para poder juzgar el éxito de nuestras elecciones. La imagen que el otro tiene de mí y que hace que yo exista no es necesariamente la misma que yo tengo de mí mismo, pero ni él ni yo logramos verme por completo. Cada uno posee tan solo una verdad parcial. En este recurso, al otro siempre crea un conflicto, nos pone en una situación incómoda, Estel e Inés, porque quedamos reducidas a la condición de objeto a ojos de los demás. ¿Qué pretende Sartre con la obra? ¿Es esto lo que somos? Sartre cree que no estamos por nuestro pasado, naturaleza, cultura. Tenemos la libertad de hacernos un futuro por medio de nuestras elecciones, sean estas aciertos o disparates. También hay una crítica social. Todas nuestras acciones están marcadas y condicionadas por la mirada de la sociedad. Los personajes no verán la imagen que el otro pretende mostrar, sino que verán la verdadera imagen que proyectan sus acciones. A través de la mirada de los otros aprenderán a conocerse realmente, aceptando que son un producto de sus actos. Vivimos en un mundo de apariencias por miedo a mostrarse y a los signos externos. El estilo y lenguaje de esta obra, en apariencia a puerta cerrada, no presenta una escritura pura. La obra cuenta con muchas expresiones familiares y a veces vulgares, pero Sartre controla su uso y no emplea únicamente un lenguaje familiar. De hecho, Sartre utiliza una gama de registros muy variada: cómico, irónico, lírico y trágico. Además, extiende su texto a otros dominios de expresión más allá de la palabra
el canto, la danza y el gesto. Por lo tanto, la escritura es rica, elaborada y eficaz. Cada protagonista se expresa de un modo diferente. Por lo tanto, el lenguaje actúa como doble señal de las condiciones sociales y de la mala fe. García utiliza palabras abstractas, Inés más sencilla, tutea y habla con franqueza, sin metáforas, con un vocabulario limitado y repetitivo. En cuanto a Estel, conserva las fórmulas de cortesía de la burguesía a las que está acostumbrada y habla de usted de forma sistemática. Conclusiones. A puerta cerrada explora el concepto de la influencia de las miradas ajenas en la psique personal. Se parte de la idea de que la mirada del otro es aquello que desnuda, muestra al otro la realidad del ser. Para Jean-Paul Sartre, la mirada del otro es el infierno. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi exposición sobre esta obra muy interesante.